Vamos a hablar de la meditación del día y que tenga una Biblia. Vamos a coger el libro Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, que dice la palabra de Jehová, y leemos la palabra de Jehová por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la palabra de Dios dice de esta forma: si no honra a Cristo como Señor en vuestro corazón, está siempre preparado para responder a cualquiera que suspira, razón de la esperanza que tenéis. Amén. Ahí Pablo está hablando que tenemos que honrar a Cristo como Señor en nuestro corazón. Tenemos que adorarle, glorificarle y darle todo. Y está preparado a responder cualquier cosa que Dios nos pide, porque esa es la esperanza que nos espera. Está un día con Él y pedir al Señor lo que Él necesita. Si el Señor tiene falta de ti, que tú ores y que intercede por los enfermos, hazlo. Si Dios quiere que vaya a visitar una casa cristiana o un enfermo al hospital, hazlo. Porque Dios dice, cualquier cosa que suspira, tenemos que cumplir. Pero ahí nos está hablando, hermano, de la santificación hacia Dios antes de lo demás. Cuando nuestra conducta nos invita a estimular, a glorificarle y a honrarle solamente a Él. ¿Cuál es la base y la razón de la esperanza que tenemos? La esperanza que Dios nos da, que un día estaremos en los cielos con nuestros seres queridos. Pero Dios te da la capacidad para defender el Evangelio de Cristo. Dios te da la capacidad para defender a la persona que critica las iglesias. Y Dios nos da la paciencia para defenderla y no irritarnos con la gente. Qué bueno de guardar el temor de Dios en nuestro corazón. Pero la palabra va más lejos que esto. Dice que la conciencia es buena cuando hace algo de bien. Pero una persona que ha pecado, su condición cambia. La condición del pecador está triste y sufre, porque el sufrimiento se encuentra en el pecado y hace que el sufrimiento sea muy grande. Y al mismo tiempo que tú sufras, no va a encontrar consuelo, porque el pecado viene para destruir y para matar. Pero el sufrimiento, no hay nadie que te pueda consolar cuando tú pasas por sufrimiento. Pero hay uno en esta tarde, yo me acuerdo de la palabra de Dios, que había una mujer viuda, la mujer de Naín, que perdió a un hijo y se cruzó con Jesús y le dijo: mujer, no llores más, porque ella se había cruzado con el Consolador llamado Jesús. Nadie te puede consolar aparte de mi Cristo. Pero esa mujer sufría. No sé si tú estás sufriendo, pero acuérdate que tiene un Consolador llamado Jesús, en que el demonio te quiere destruir, pero tú tienes a uno que te restablece y que te sana las heridas abiertas, las heridas de la sana mi Cristo. Pero déjame decirte algo: seguramente es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Que nuestra naturaleza de la carne, de veces somos impacientes, y cuando somos impacientes surge en nosotros, en varias ocasiones gritamos, peleamos, tenemos mal genio. Pero Dios nos da el ejemplo sobre Cristo, que es un argumento, hermano mío, la paciencia que Jesús ha tenido con cada uno de nosotros, con cada pecador. Cuando Él sufrió en la cruz, ella ha tenido paciencia para decirle al Señor: Padre, perdónalo, que no saben lo que se hace. Ha tenido paciencia por cada cual de nosotros. Y en el caso del sufrimiento, hermano mío,
de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no conoció el pecado, pero sufrió por el pecado en lugar de lo que Él no conocía el pecado, pero Él ha hecho justicia por nosotros. La intención de Jesús y la finalidad de Jesús bendita de nuestro Señor fue que Cristo nos reconcilió con el Padre y llevando a la gloria eterna, hermanos míos. Por eso Cristo fue llevado a la muerte en su naturaleza humana, pero a los 3 días mi Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Déjame aclararte una cosilla solo. Si Cristo no pudo ser librado de los sufrimientos de la humanidad, Cristo como hombre que en la carne no ha podido ser librado de los sufrimientos de la tierra. ¿Y por qué los cristianos piensan que ellos deberían ser librados de los sufrimientos? Cristo como hombre ha sufrido en la tierra, sabe que sirven los sufrimientos a tener madurez en las cosas de Dios, a tener madurez en las cosas de mi Cristo. Pero aparte de esto, tenemos que tener madurez en las cosas de Dios. Dios quiere saber si somos fieles, por eso saltan los sufrimientos, si no vamos a girar las espalda, si tenemos fieles ahí con los sufrimientos. Por eso los cristianos piensan así, de Señor, guárdame, no quiero sufrir. Tenemos que pasar por sufrimiento para que Dios podamos madurar en las cosas del Señor. Dios nos prueba si somos verdaderos o no, por medio de los sufrimientos. Pero Dios toma nota de todo lo que nos pasa, todas las lágrimas. Dios coge un libro y nota todas las lágrimas. Y Dios ve todos los medios y la ventaja que tiene la gente de toda la época. Pero Cristo, hermanos míos, a la época de Noé, Cristo envió su Espíritu para avisarlo a Noé que había un diluvio y que dijera a la gente que tenía que meterse dentro del arca. Pero la paciencia de nuestro Dios ha esperado un tiempo y alegro Dios, su paciencia se acabó al final. Y el arca Dios cerró la puerta y ninguno de los pecadores que Noé había avisado, ninguno entró en el arca, sino que se burlaba de Noé. Pero esa gente, cuando se marchará con el Señor, partirá con el Señor, los espíritus de esa gente, de esos pecadores que estaban desobedientes a la palabra de Dios, que no han creído al mensaje de Noé, que tenía que entrar en el arca porque ahí había un diluvio, esos pecadores, cuando morirá, su espíritu será entregado en la prisión del infierno. ¿Dónde está ahora lo que despreciaron la vida? ¿Dónde está la persona esta que estaban con Noé, que despreciaron la advertencia de Noé? Y de la cual no hay redención. La salvación de Noé en el arca, flotando sobre el agua que le llevó sobre el diluvio, logró la salvación. Hoy, hermano mío, te lo voy a poner más claro. El arca llamado iglesia, que estamos navegando sobre el mar de este mundo. La iglesia está navegando en el mar de este mundo. El mundo anda en rabia, anda en contienda, anda en pelea, anda hay lo que hay cosa inmunda. Y el arca de la iglesia está en medio flotando en este mundo. Pero déjame decirte algo, este mundo es como ese diluvio. Hay cosas que no valen, hay cosas que no hacen daño, hay sufrimiento, hay llanto, hay dolor. Pero déjame decirte algo en esta tarde, la iglesia llamada arca, ahí, hermano, tenemos que ir, de obedecer a Dios y entrar en esa iglesia, porque aquí, ahí en esa iglesia, en esa arca, vamos a lograr la salvación, vamos a lograr la paz, vamos a lograr la tranquilidad, vamos a lograr lo que Dios tiene para nuestro corazón, y todos los creyentes verdaderos entrarán dentro del arca en el nombre de Jesús.
En el arca era una salvación temporal por el arca. Fue un tiempo de salvación eterna de los creyentes por el bautismo. Un tipo de la salvación eterna de los creyentes por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué sirve? Para evitar los errores de la vida. El apóstol Pablo declara que quiere decir por el bautismo que el bautismo salva. No, hermano, el bautismo no salva. La ceremonia externa del lavado con el agua es que en sí misma no hace más que quitar la inmundicia de la carne, sino el bautismo de cualquiera, si el bautismo del agua es un signo, no, es una ordenanza externa, pero el hombre por la regeneración del Espíritu es capacitado. Cuando es generado, el hombre es capacitado para arrepentirse y profesar la fe y ponerse la vida recta delante de Dios y poder vivir en presencia de Dios. Pero cuidándonos de no apoyando en la forma externa. Tenemos que aprender, hermanos míos, a mirar espiritualmente la ordenanza de Dios y a querer por efecto espiritual la obra de ellos en nuestra conciencia. Nosotros deseamos que todo hermano y toda hermana que por muchos de los que fueron bautizados y participaron constantemente a la ordenanza, muchos en la Biblia han participado en los bautismos, a la ordenanza de Dios, pero no han vivido una vida recta con el Señor. Quiere decir con esto que han seguido la ordenanza, pero no han seguido a Cristo. Y si Cristo murió en su pecado, ahora que esta persona, hoy en día en los cultos, que escuchan la palabra, que vienen al culto, siguen al primo porque viene, siguen a su padre porque viene, pero siguen, escuchen, le gusta la palabra, aman la palabra, pero no sigue al Señor de la palabra y se queda con su pecado y morirá con su pecado. Y esa persona que sigue por el que van al culto y no siguen a Cristo, van a morir en su pecado. Y ahora está más allá del rescate. Entonces, hermanos, de pensamiento que yo me he puesto esta mañana, no descanséis hasta que no esté limpio por el Espíritu de Dios y la sangre del Cordero. Su resurrección entre los muertos es lo que asegura la purificación de la paz. Te digo esta tarde, mañana te estoy diciendo de parte de Dios la meditación, no descanse, no te canses de orar, no te canses de meditar, no te canses de leer, no te canses de ir a los cultos, no te canses de escuchar la palabra, no te canses de caminar, no te canses de hablar de Dios, no te canses de orar, de ayunar, de estudiar, no te canses, porque los días son malos. Y esto, cuando tú sigues orando, cuando tú sigues leyendo, estudiando la palabra de Jehová y sigues avanzando en las cosas de Dios y sigues todas las cosas, esto te va a asegurar que Dios va a purificar tu alma, va a purificar tu espíritu y va a vivir en paz en el nombre de Jesús. La palabra buenaventuranza se refiere que va a estar bendecido por Dios y va a tener una vida plena de paz, una relación de armonía con el Señor. Es decir, el sufrimiento que puede causar hacer justicia no es una barrera para tener una vida llena. En esa vida estamos sufriendo, estamos viviendo mala vida, porque ahí perdemos seres queridos, tenemos problemas, enfermedades, pero esto
no es una barrera para que Dios te pueda llenar de la vida y pueda vivir una vida eterna y una vida llena con el Señor. Déjame decirte algo de esta tarde, esta mañana. Por otro lado, el sufrimiento que podamos experimentar en nuestra vida como consecuencia de hacer lo justo y no lo hace menos valioso delante de los ojos de Dios. Dios te dice de hacer lo justo y no lo queremos hacer, no le damos valor delante de los ojos de Dios. Pero Dios nos dice en su palabra, si sabe que va a ser un bien y no lo hace, te cuenta como pecado. Pero Dios dice de hacer lo justo, y hermano, estaremos comprometidos con la justicia de nuestra recompensa, que en la vida eterna será mayor, en el nombre de Jesús. La justicia. Estemos comprometidos con la justicia de Dios y nuestra recompensa cuando seguimos y escuchamos la voz de Cristo. Dios nos da como recompensa la vida eterna. Pero Pablo no habla de la importancia de mantenernos firmes delante de cualquier adversidad, que cualquier problema, que cualquier enfermedad. Tenemos que mantenernos firmes delante de Dios. Tenemos y debemos mantener fieles delante de la verdad de Dios, porque Dios, cuando nos mantenemos fieles delante de su presencia, cuando nos mantenemos fieles delante de la verdad de su palabra, pueden venir los problemas que vengan. Dios nos va a permitir de superar cualquier obstáculo que pueda haber en nuestra vida, en el nombre de Jesús, cuando uno se mantiene. Déjame concluir con esto esta mañana. La justicia es una virtud que va directamente relacionada con la idea de la obediencia de la palabra de Dios. Como cristiano, como cristiana, es importante mantenernos fieles a nuestro principio y hacer lo correcto delante de Dios. Aunque eso implique sufrimiento, confrontación, Dios está siempre presente a nuestro lado y nunca Él nos abandonará, hermanos míos, por mucho que sufrimiento que pasemos. Por lo tanto, debemos de seguir adelante confiando en la palabra de Dios, confiando que Él nos guiará para hacer el bien y confiando en su amor eterno, en el nombre de Jesús. Con esto y con esta meditación te dejo en esta mañana. Confiamos en el Señor, en que pasemos por sufrimiento, confiamos que nos va a guiar a hacer el bien. Y confiamos en su amor, porque Él nunca nos abandona, siempre está de nuestro lado. Gracias, hermano, por esa meditación. Yo digo la próxima. Que Dios su bendiga en gran manera. Bendiciones para todo el grupo. Bendiciones para vuestras casas. Bendiciones para vuestra familia. En el nombre de Jesús. Shalom.